Bueno, hola, bienvenidos a todos. Muchos acá me conocen, veo ahí nombres conocidos, no veo caras porque, bueno, no están las cámaras encendidas, pero muchos nos conocemos. También sé que hay gente conocida de Eva y de Juli. Así que nada, la idea es un poco hablar sobre lo que a nosotros creo que nos apasiona, que es la parte de Data Governance. Como yo siempre menciono, yo en mi caso no soy desarrollador, no soy analista de datos, soy data governance desde hace muchos años, es lo que me gusta entender qué hay detrás de los datos. Em, y bueno, tenemos mucha experiencia en diferentes, digamos, tecnologías relacionadas a lo que es el gobierno de datos, también diferentes rubros, empresas de minería, de banca, de retail, etcétera, fintech. Así que cualquier cosa nos pueden ahí consultar a medida que vamos hablando. La idea es que vamos a hablar los tres, o sea, nosotros somos el equipo, esperen qué pasa, de Data Governance de Pi Consulting, donde, bueno, hoy por hoy venimos de la mano de IBM, pero también, bueno, trabajamos con otros vendors, y cualquier consulta que tengan para hacernos nos interrumpen, ahí, bueno, como explicaba Sofi, pueden levantar la mano, a medida que, por lo menos en mi caso, voy hablando, no veo las manitos levantadas ni nada, pero bueno, ahí alguien, si quiere, Eva o Juli me interrumpen y respondemos las consultas. No es necesario esperar hasta el final para hacer consultas, hagámoslo más interactivo. Si alguien tiene algo para consultar, levanta la mano, se habilita el micrófono y nos pregunta, y bueno, y así lo vamos haciendo. Bueno, en cuanto a la agenda que tenemos hoy, inicialmente vamos a estar presentando lo que es Pi Consulting. Después, Juli va a estar hablando sobre lo que es Data Governance, sus objetivos, los retos, los pilares y, bueno, las diferentes herramientas que tenemos para poder trabajar con lo que es el gobierno de los datos. Después, Eva va a estar hablando sobre lo que es el Data Fabric, ¿sí? Y la visión de IBM sobre este. Y obviamente después yo voy a continuar por lo que es la plataforma que tiene IBM para lo que es el gobierno de datos y, bueno, el Data Fabric. Y vamos a generar un catálogo en vivo como para que tengan idea un poco de cómo ir trabajando. Obviamente detrás de todo esto hay una metodología, hay procesos que hay que generar, y la idea, bueno, es que tengan un pantallazo inicial y después, bueno, si alguien necesita hacer un doble clic en algo, nos puede contactar y de esa manera, bueno, podemos ayudarlos, ¿sí? Bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa de data, ¿sí? Especialista en sacar, digamos, a la luz todo el conocimiento que hay detrás de nuestros datos. Es una empresa que está en Córdoba, o sea, nació en Córdoba, pero estamos hoy por hoy trabajando en todo lo que es LATAM. Tenemos sede en Perú, bueno, y la sede en Córdoba. Acá en Argentina somos muchos, o sea, somos muy federales. Esto de la pandemia nos ayudó a tener gente en todo el país, que está bueno porque, bueno, hay gente de La Rioja, Catamarca, del Chaco, de Santa Cruz, etcétera, y bueno, somos un equipo. Nos especializamos en todo lo que es, bueno, ciencia de datos, Big Data, Machine Learning, Business Intelligence y obviamente Data Governance, en este caso de nuestra mano. Además de dar servicios, ¿sí? Todo lo que es Machine Learning, bueno, Big Data, etcétera, también contamos con algunos productos. Por ejemplo, Folpix es un producto que hoy por hoy está implementado en una empresa minera que tiene el control de los conductores de las máquinas de mina. Eh, bueno, hay una cámara que va tomando sus actitudes como para poder determinar si se está quedando dormido y de esa manera, no sé, evitar accidentes, etcétera. Después tenemos Pivi, que, bueno, está más asociado a lo que es Power BI, y bueno, después tenemos un buscador Z-Searches que permite hacer búsquedas dentro de lo que son los datos de la compañía, ¿sí? Pero básicamente somos una empresa de servicios que también contamos con productos. Somos partner, obviamente, de IBM y también de otros, bueno, otros vendors conocidos, obviamente, ¿sí? En mi caso soy Hernán Larroca, hace 15, 16 años que trabajo en esto. Si bien hace poquito se empezó acá en Argentina y en la región a hablarse sobre lo que es Data Governance como tal, con toda la palabra, toda la metodología. Ya vengo de años anteriores trabajando en lo que es calidad de datos, integración, administración de metadatos, y bueno, el Data Governance como que nos ayudó a unir todo esto en una disciplina determinada.
Soy el líder del área, del equipo acá en PI. Después, bueno, están conmigo Juli, que es nuestra especialista, que también está, bueno, está radicada en Perú ella, pero atiende también la región. Y lo mismo Eva, que está, bueno, en Argentina y también tienen experiencia. O sea, los tres tenemos más de 10, 12 años. Fíjense que nuestras edades son más o menos 25, 30 años. Y bueno, tenemos esa misma experiencia en cuanto a la disciplina. Ahora los voy a pasar con Juli, que va a empezar a hablar sobre lo que es en sí Data Governance, que es sus pilares. Seguramente nos estemos metiendo Eva y yo para poder agregar más info y poder meter algún bocadillo, sobre todo yo que no me puedo contener cuando algo me apasiona, tengo que hablar, así que bueno. Cualquier duda, como os dije antes, como Sofi también nos aclaró, levanten la mano, hagan preguntas en el chat y bueno, los vamos a ir ayudando. Bueno, te paso la palabra, Juli. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Empezamos. ¿Qué es gobierno de datos? Gobierno de datos es la capacidad de gestionar de manera efectiva todas las actividades basadas en datos dentro de una organización. A través de 3 palancas claves tenemos lo que es personas, procesos y tecnología. Personas porque se necesita y es muy importante identificar y definir roles, responsabilidades que estén sumamente claras. Procesos debido a la necesidad de estandarizar la forma de cómo la organización entiende, actúa e interactúa con los datos que fluyen dentro de la misma empresa. Tecnología siempre es un habilitador de monitoreo y de métricas a fin de garantizar datos de buena calidad, confiables y seguros. Aquí les pregunto, dentro de su organización, ¿ustedes ya se encuentran o ya tienen implementado un programa de data governance? Espérenme que se me colgó un poquito el Teams, ahí voy a hacer la pregunta. Aquí vamos a soltar un sondeo y los invito a todos a participar, por favor. No sé si salió la pregunta o no. No, no sé. No. Bueno, está fallando. Suele pasar. Mientras tanto, Bueno, bueno, continúa, no importa. Yo sí, lo voy a... avanzamos. Tomemos en cuenta que los datos son uno de los recursos más valiosos que puede poseer una empresa, ¿sí? Y es un elemento diferenciador con respecto a la competencia, ya que gracias a ellos pueden ofrecer un servicio de mayor calidad e incluso detectar nuevas oportunidades de negocio. Importante lo que es gobierno de datos. Por favor, siguiente lámina. Objetivos del gobierno de datos. El gobierno de datos tiene como propósito gestionar y cuidar los datos de la organización con el fin de ser útil para lograr alcanzar los objetivos planteados. Entre ellos, por ejemplo, el minimizar el riesgo, ¿no? Cualquier operación de negocio implica un riesgo, por mínimo que sea. Sin el freno del gobierno de datos, las consecuencias afectarían desde la calidad de los datos, la arquitectura, la administración de contenidos de metadatos, la pérdida de datos sensibles, los fallos de completitud, incidentes sin privacidad, así que es sumamente importante. El establecer reglas internas para el uso de los datos permitirá tener un control de cada dato. Así se establecen procesos que mantienen datos protegidos, privados, precisos y utilizables a lo largo del ciclo de vida. Con ello vamos a garantizar un uso efectivo y eficiente de la información. Aquí ya está el sondeo, los invito a participar, por favor. Implementar requisitos de cumplimiento. Esta implementación va a permitir mejorar la seguridad, la accesibilidad y la veracidad de la información, además que contribuye a tomar decisiones más acertadas. Mejorar la comunicación interna y externa es básico porque esta comunicación consiste en generar eficiencias en un papel fundamental en un proceso de implementación de framework de gobierno de datos, puesto que mediante el efectivo intercambio de información, la organización puede mostrar el real valor de considerar y adoptar diferentes medidas de plan. Facilitar la administración mediante la gestión de la usabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos dentro de la organización. Aumentar, a ver, perdón, yo también estoy participando del sondeo. Aumentar el valor de los datos cuando respondemos de forma eficaz la necesidad de la organización, cuando hacemos frente a los problemas de calidad de los datos de distinta índole, cuando mejoramos el conocimiento de los datos, cuando precisamos datos de fácil acceso, cuando los datos son consistentes y están completos, todo esto asegura la confiabilidad necesaria y permite aumentar el valor. Y reducir costos está muy alineado a lo que es aumentar el valor. Reducir costo es
generar eficiencia en gobierno de datos, ¿no? Es en realidad uno de nuestros mejores motivos el tener como finalidad minimizar los costos y maximizar los beneficios. Como ya lo habíamos mencionado, aumentamos el nivel de la rentabilidad de una organización. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. ¿A quién no le ha pasado que necesita un dato, toma uno y resulta que de repente no es el dato final, o tiene la percepción de no saber si realmente es el dato correcto? Creo que a muchos aquí nos ha sucedido. Realmente, cuando hemos generado algunas estadísticas en algunas organizaciones que no cuentan con implementado, que no cuentan o no tienen implementado un gobierno de datos, el tiempo que toman en poder, ante una solicitud, ante un requerimiento, en poder identificar, localizar el dato, hacer la validación, normalizar muchas veces el dato antes de sacar este indicador que nos están solicitando, se puede incrementar hasta en un 300% el tiempo, ¿sí? Donde de este tiempo incrementado, el 80% ha sido un proceso operativo, un proceso de invertido en ubicar la información y hacer limpieza de los datos, ¿sí? Realmente los retos que tenemos, los desafíos son grandes, ¿sí? Y debido a esto es sumamente importante contar con un framework de gobierno de datos que permita hacer más eficiente incluso la labor diaria, el conocimiento de la información. Siguiente lámina, por favor. Como revisamos, contar con la implementación de gobierno de datos dentro de una organización nos va a permitir tener conocimiento, sumamente importante. Con un catálogo de datos garantizamos que la organización conozca qué datos tiene, qué sistemas tiene, procesos que utilizan, reglas de calidad implementadas. Generación de automatizada de metadatos. Sabemos que los metadatos son la información que describe o proporciona el contexto de los datos, contenidos, procesos de negocio, servicios, reglas de negocio y políticas. Importante dentro de una organización. El control automatizado del acceso y el linaje de datos, ¿no? El poder conocer cuál es el origen del dato, qué estoy tomando y que se usará para crear un indicador. Realizar el seguimiento y analizar cómo se mueven y consumen los datos de todas las aplicaciones y origen de los datos. La virtualización de los datos, el poder generar ahorro en tiempo, recursos y costos en traslados de datos es sumamente valioso. Informes de auditoría. El lograr proteger los datos, gestionar la conformidad y la preparación para auditorías es sumamente importante. Asimismo, mantiene la confianza en la gestión con políticas activas. Yo tuve la oportunidad de implementar el framework de gobierno de datos en un banco en Lima y realmente fue un momento clave donde recibimos varias solicitudes de datos de entes reguladores. El no entregar esta información o el ser una entrega tardía nos exponía a multas, ¿sí? Tener implementado ya el framework de gobierno de datos dentro de este banco nos permitió ya tener identificados dominios, roles, trazabilidad, lógica, que nos permitió entregar la información a tiempo y evitar multas que podían llegar de 65.000 a 130.000 dólares. Así son las multas por datos hoy en día. Entonces, esto es una gestión de monetización, eficiencia. Debemos tener claro la importancia de implementar gobierno de datos en nuestra organización. No es cuestionable, en realidad. En definitiva, cuando los datos se gobiernan adecuadamente, no existen límites en los que podemos lograr. Muchas gracias. Bien. Antes de pasar, digamos, como para seguir agregando valor a lo que comentaba Juli, a mí también me gusta siempre aterrizar, ¿no? Todos los que son conceptos teóricos. Atrás de todo lo que es el data governance, obviamente hay una metodología, hay procesos, y nos ha pasado cuando vamos a los clientes que quieren empezar a trabajar en un programa de gobiernos de datos, que sinceramente no saben cómo arrancar, ¿sí? Porque si bien tienen el conocimiento teórico de qué es el data governance y obviamente entender lo valioso que hay de los datos y demás, se encuentran con la problemática de, bueno, ¿y ahora cómo arranco? ¿Sí? Nosotros generalmente lo que hacemos es a partir de los retos que encontramos, o sea, del día a día, de lo que sucede en la compañía, podemos tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Obviamente en la compañía.
obviamente a todos nos ha pasado que, o hemos escuchado dentro de las compañías, que por ahí un gerente recibe, no sé, un informe o el mismo informe de dos partes y es el mismo indicador y tienen diferentes valores. O sea, ¿cómo puede ser que el mismo indicador tenga diferentes valores? Bueno, porque atrás de eso, obviamente, no hay un control, no hay una gestión del dato como tal. ¿Y qué puede pasar? Y el problema puede venir básicamente porque por ahí no está bien definido en cuanto al término de negocio, cómo calcular ese indicador. ¿Sí? No, no está claro. No se sabe quién es el dueño del indicador. Por lo tanto, o sea, si yo lo sé, ese va a ser el que me lo va a definir. ¿Sí? Entonces me va a decir, bueno, esto se calcula así, así, así. Entonces, ya sé que no va a ser un problema en cuanto al cálculo de cómo se hizo, porque el steward o el owner me lo definió. Yendo más atrás, por ahí tomaron, o sea, por ahí está bien calculado, pero la fuente donde vienen los datos no es la correcta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos hecho un informe basado en un Excel que me pasó un fulano de la compañía y por ahí ese Excel no está actualizado realmente como corresponde o tiene datos erróneos, etcétera? Y por ende, el resultado final va a ser incorrecto, ¿sí? Entonces, con Data Governance lo que vamos a hacer es, como bien explicaba Juli, primero generar las responsabilidades, entender quién es el dueño de cada dominio de datos, quiénes son sus custodios, sus stewards, para de esta manera poder, digamos, ir siempre a la fuente, o sea, que me defina cómo debe ser el dato, cómo lo tengo que esperar, ¿sí? Nos ha pasado también acá, bueno, en la cola hay gente de tecnología, gente del gobierno, gente del negocio. Me ha pasado sobre todo en lo que es la parte de calidad de datos, que por ahí vos le preguntás a la gente del negocio, bueno, ¿cómo tiene que venir tu dato? Y te dice, no, no sé, eso lo implementa la gente de IT. Sí, IT te va a implementar la regla, pero la regla la definís vos. Entonces, en ese caso lo que hacemos es, bueno, empezar a trabajar con lo que son los diferentes dominios de datos para entender justamente cómo debe ser cada uno, cuáles son sus elementos de datos, sus términos de negocios asociados, y de esa manera empezamos a hacer, bueno, obviamente un relevamiento y a tener bien una visión de cómo es cada dato. Y después, bueno, lo bajamos, lo metemos dentro de lo que es el framework de Data Governance para poder, obviamente, seguir estableciendo si no está quién es el owner o el steward, poder definírselo, asociarle los términos justamente de negocio eh, y todo lo que es también el manejo de la metadata para poder tener también lo que es la metadata operacional, o sea, como un dato que yo lo ingesto, no sé, de SAP, por ejemplo, a mi data lake, y luego lo termino viendo en un reporte de ventas, cómo ese dato fue cambiando, o sea, de dónde viene. Entonces es el linaje, la trazabilidad, donde obviamente me va a ayudar el día de mañana a hacer un análisis de impacto. Nos ha pasado un montón de veces que alguien hace un cambio en una columna y cree que no va a tener ningún impacto y después hace un despelote o sea, o después termina haciendo malos cálculos, no cuadran los datos, etcétera. De esta manera lo que voy a tener es la posibilidad de hacer un análisis previo donde, bueno, si tengo que hacer un cambio, bien, ¿dónde me va a impactar? Bueno, si cambio esta tabla me va a impactar en este pipeline, en este TL, en este reporte, etc. Entonces ya tengo un control, digamos, de a dónde debo ir a cambiar, ¿sí? Por eso es importante todas las herramientas que nos da o que necesitamos para el Data Governance. Uno de ellos es el catálogo de datos, justamente, donde más allá si tengo implementada una herramienta de IBM, en una de Microsoft o en la que fuera, el objetivo del catálogo justamente es tener un punto de encuentro, un lugar, ahora después igualmente lo voy a ampliar el tema, donde los usuarios van a ir a consumir los activos de datos, entenderlos y a partir de ahí hacer el self-service y trabajar y poder empezar a trabajar con ese dato, ¿sí? También importante todo el tema de la privacidad, de lo que es la seguridad. Por ejemplo, sobre todo en lo que es por ahí bancos que tienen auditorías, donde es muy importante el tema de privacidad de datos. O sea, tener el conocimiento de cuáles son los datos que deben ser privados, cuáles deben ser marcados como tal. ¿Para qué? Para entender que este dato que es privado, no lo puede ver cualquiera. O sea, hay ciertos roles de la organización que no pueden llegar a él. No sé, supongamos la nómina de empleados, el sueldo.
El sueldo es un dato privado, yo no lo puedo dejar libre ahí para que todos lo vean. Tengo que de alguna manera entender justamente cuál es el dato privado, cuál es la clase del dato, y a partir de ahí establecer, digamos, con la tecnología, establecer los diferentes controles como para que no me roben los datos, no los deje ahí al vicio. Hay una pregunta. Tenemos una pregunta, sí. Bueno, ¿Catalogar no, datos es lo mismo que utilizar base de datos? No, ahora le explico. no, Definir qué datos son no. sensibles o no es importante, pero muchas empresas no lo tienen definido. ¿Quién define? Ok. Dentro de lo que es, o sea, catalogar en realidad no es lo mismo utilizar una base de datos. Cuando vos tenés una base de datos, no sé, el Management Studio, vos ahí tenés tu esquema de base de datos, tus tablas, tus columnas, tus índices, etcétera, tus vistas y demás. En este caso, un catálogo básicamente es un catálogo justamente como si fuera un e-commerce, no sé, un mercado libre donde vos acceder a buscar productos. Bueno, acá voy a acceder a buscar productos de datos. Obviamente hay un proceso para poder catalogar datos. El primer paso es inventariar. O sea, yo lo que voy a hacer es agarrar mis fuentes de datos, que pueden ser bases de datos, un data lake, un repositorio externo, no sé, un Teradata, etcétera. Importo, o sea, ingesto en el catálogo los diferentes activos. Ahí la herramienta de catálogo, dependiendo de cuál fuera, bueno, va a ser X tarea. Y lo que hace es tener inventariado todos los activos de datos que posee la compañía. Que algunas cosas no tienen valor y otras sí tienen valor, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a catalogar. Catalogar sería, una vez que lo inventarié, lo empiezo a enriquecer. Enriquecer sería darle contexto, o sea, definirle quién es su owner, su custodio del dato, o sea, quién va a velar porque se cumplan todas las políticas que en el dato se deben aplicar, privacidad, calidad, formato, etcétera, ¿no? Y de esa manera tengo un activo de datos que ya está enriquecido, ya tiene un valor, ¿sí? Y de hecho, el último paso sería como la certificación, que un steward me certifique como que este dato ya es un activo y tiene valor. ¿Y de qué me sirve esto? Porque cuando yo estoy browseando en el catálogo y estoy buscando, no sé, trabajar con los clientes, voy a tener, no sé, un activo que se llama Customer, pero tiene como un check, un certificado. Y tiene un contexto, me dice que está relacionado al cliente, se usan, ahí tengo subdominios como pueden ser datos de contactabilidad, datos de identificación del usuario, es parte de una dimensión, es parte de una fáctica, se usa en tal reporte, etc. Tengo todo el contexto relacionado al dato. Si yo el día de mañana tengo que hacer un informe, un dashboard un análisis basado en clientes, lo que voy a hacer es usar directamente este activo como tal, que ya está curado, o sea, ya hay un steward, ya pasó por todas las validaciones que tiene que tener y es la fuente de verdad. No estoy agarrando un Excel o una tabla cualquiera. Estoy agarrando el que el owner me está diciendo, o el steward me está diciendo, este es el que tenés que usar. Entonces, el resultado final va a ser, digamos, lo más verídico posible, ¿sí? El objetivo justamente del Data Governance es eso, poder tener datos más confiables, con la mayor calidad posible, y poder tener toda la trazabilidad del dato, de manera tal que yo sepa, si tengo no sé, un indicador, pueda ir hacia atrás como para identificar de dónde viene, cómo fue calculado, ¿sí? Definir los datos sensibles o no es importante, pero muchas empresas no lo tienen definido. ¿Quién define eso? Bien, muchas empresas no lo tienen definido, tal cual. ¿Quién lo define? Si están dentro de un programa de Data Governance, o sea, el COE, digamos, de Data Governance, va a tener diferentes procesos armados para justamente trabajar en lo que es la definición. Si yo estoy trabajando para vos en tu compañía y veo que no tenés definidos, lo que voy a hacer es entender primero el dominio del dato. O sea, básicamente si corresponde a la gente de marketing, si corresponde a finanzas, etc. Y de esa manera poder detectar quién es el owner, o sea, quién va a ser el que me va a definir cómo debe ser el dato. Y también voy a descubrir los diferentes stewards o custodios de datos, que es gente de negocio / IT, que va a tener, digamos, el conocimiento funcional y el conocimiento del negocio del dato.
Y ese es el que me va a determinar a mí justamente la regla de privacidad del dato. ¿Por qué? Porque seguramente sepa, no sé, si es una empresa de banco, por ejemplo, si es un banco, hay entes reguladores externos que le van a decir a ellos cómo deben, o sea, manejar sus datos privados, o sea, cuáles son los datos privados. Si somos una empresa de salud, por ejemplo, todo lo que es la historia clínica es un dato privado. Eso lo va a saber, no sé, un auditor interno, un área de compliance de la compañía, obviamente dependiendo de la organización. Pero hay que armar el proceso justamente para que se tenga en cuenta al momento de empezar a catalogar los datos, trabajar con los datos, de quién lo debe hacer. ¿Qué equipo de trabajo debería realizar estas tareas? ¿Qué área debería estar a cargo dentro de la organización? Bueno, un equipo de data governance sería como la respuesta más fácil, donde puede arrancar con un conjunto de gente, de personas que hoy ya están dentro de la compañía, alguien de seguridad, alguien del negocio en cuanto al dominio, no sé, si estoy hablando de un dominio financiero, el owner de finanzas, si hay un área de compliance, alguien de la parte de compliance, etcétera. O sea, se arma un equipo de diferentes áreas eh, que van a ser parte de un council para poder trabajar en conjuntos y empezar a trabajar en lo que es el programa de Data Governance. Después, cuando ya están más evolucionados y la empresa obviamente es grande, aparece ya un nivel C, un C-level en la compañía, que es el Chief Data Owner, y a partir de ahí aparece, bueno, un líder de Data Governance que ya lleva adelante la estrategia y valida que, bueno, todo se va cumpliendo. Después aparecen roles de calidad de datos, etcétera. En Argentina existe un marco legal para garantizar la protección de datos, pero a nivel de operaciones de Brasil, Paraguay y Chile entiendo que no, ustedes conocen algo de eso. Estamos full con las preguntas. Ahí voy a hacer una acotación. En Argentina existe un marco legal que no se cumple. Sí, hay legislación en función de la protección de los datos personales y la seguridad. Por ejemplo, para muchos proyectos de analítica hay que enmascarar los datos, sobre todo porque se está migrando a la nube. Y eso hace que aumente la vulnerabilidad del dato. Si bien en la industria financiera en Argentina, en banca finanzas, no se están aplicando todas las normativas, debería hacerse. No pasa lo mismo con Brasil, que ya está, digamos, pisando más fuerte la nueva legislación. En Estados Unidos, con las normas CIPA y las GDPR, que ya conocemos las europeas, son mucho más estrictas. En ese sentido, si una empresa multinacional implantada acá en Argentina tiene clientes o información de clientes en Europa y quiere desarrollar algún producto de data para hacer analítica y explotarla en el continente europeo, va a tener que pasar por todo un proceso para poder explotar esos datos porque corresponden a personas que están contempladas bajo esa legislación, la GDPR. Acá en Argentina todavía no está, digamos, concretamente el tema implantado, pero sería bueno, una buena práctica empezar a trabajar tanto desde el lado de la tecnología, en el procesamiento de los data lakes o en el armado de los data mart, empezar a armar esa impronta de decir, bueno, trabajo con datos sensibles, empezar a pensar en estrategias para enmascarar o encriptar esos datos y no tener algún riesgo el día de mañana, porque si bien ahora no son estrictos, el día de mañana puede salir una legislación, una normativa donde empiecen a implementar multas. Entonces, para evitar ese proceso, sería conveniente empezar a diagramarlo ahora para evitar esas multas y tener un costo mayor o un riesgo en el futuro. Yo quería complementarte, Eva, en realidad existen leyes, ¿no? Leyes de datos personales que lo que hacen es resguardan que la información tenga estos criterios de privacidad, de enmascaramiento, de ofuscamiento, sobre todo cuando tenemos una herramienta cloud dentro de la organización, ¿sí? Que se aplican mayormente a empresas bancarias o de índole seguros o clínicas. Sin embargo, ya muchas empresas hoy en día, porque existen estos entes reguladores que hacen este tipo de auditorías, que ya están aplicando, o sea, de alguna manera están forzando a que las organizaciones apliquen estos niveles de seguridad y privacidad con la finalidad de resguardar los datos y la información. Así que si es que hoy en día de repente en Brasil o Paraguay o Chile no lo están aplicando aún,
yo creo que ya es pronto donde se va a poder aperturar estos niveles de seguridad, ¿no? Ya lo están haciendo en realidad muchos países aquí en Sudamérica, América del Norte ya lo tiene desde hace mucho tiempo y en Europa, ¿no? Y solo quería complementar un poco el punto de, bueno, lanzaron otra pregunta. Continuamos con el siguiente tema y ahora después vamos Sí. respondiendo las preguntas. Si no, Si no, se nos va la hora. Sí. Sí. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Es simplemente tirar un concepto que ejemplifica lo que es tener diagramado un programa y deployado un programa de gobierno del dato, que es una aplicación concreta y que está muy en boga últimamente. Es un concepto emergente que surgió ahora en el transcurso de la última década y se llama el Data Fabric. ¿Qué es un Data Fabric? Y coincide justamente con el significado propio del programa de gobierno del dato porque significa una única fuente de verdad. Es en realidad una arquitectura que permite integrar distintas fuentes de datos end-to-end entre pipelines de datos y entornos multicloud y permite, digamos, el uso de sistemas inteligentes con automatización. Entonces, como sabemos que hoy en día la agilidad en la gestión de los datos es una prioridad que viene alineada a los objetivos estratégicos de cualquier compañía, lo que permite justamente el Data Fabric es reducir los errores humanos y los costos en general. Entonces, como había mencionado, en la última década, los desarrollos dentro de la nube híbrida, ya muchas organizaciones con mayor envergadura están empezando a utilizar entornos multicloud. La inteligencia artificial, el surgimiento del Internet de las cosas, el edge computing, generaron que haya un crecimiento exponencial de datos. Entonces, al tener un crecimiento exponencial, resulta más complejo la administración y la generación de valor a partir de esos datos. Entonces, esto hizo que la industria de tecnología se focalice en la integración de distintas fuentes con grandes caudales de datos para poder procesarlos después y reforzar el entorno de un ambiente bien gobernado. Bien. El crecimiento y la transformación, o sea, el camino hacia la cultura data-driven genera un desafío muy importante en el data management porque no es simple, las arquitecturas son muy complejas y lo más importante es poder derrumbar la forma o la metodología de trabajo tradicional, que es trabajar como silos, mitigar los riesgos de la seguridad, porque al trabajar con la nube hay que implementar mayores medidas de seguridad y evitar el cuello de botella en general para que el acceso al dato sea mucho más democrático, más claro y más eficiente para tomar decisiones más rápidas. Que un dominio o un caso de uso no tenga que perder tiempo en un proceso más largo para poder obtener valor a partir de un dato. Entonces, como consecuencia, los equipos de data management están investigando distintas arquitecturas para hacer todo un entorno más ágil. Y por eso se están basando en este concepto del Data Fabric, que básicamente lo que hace es unificar distintos tipos de datos, estructurados y no estructurados, transformarlos, procesarlos y, digamos, aplicando las normas y el programa de gobierno del dato, fortaleciendo las medidas de seguridad, de privacidad y priorizando la calidad de esos datos. Un concepto que va de la mano con el Data Fabric es la virtualización. Hay muchos sistemas hoy en día de virtualización, pero básicamente toma el enfoque de un Data Fabric, que es, sabemos que mover físicamente un caudal enorme de datos desde distintas fuentes, sean on-premise, locales, en la nube, utilizando el tradicional proceso de ETL, una herramienta de virtualización facilita este camino. Lo que hace es conectar diferentes fuentes, las integra, integrando los metadatos necesarios y genera una capa de datos virtual. Y esto permite que los usuarios puedan aprovechar los datos como los que vienen en origen y en tiempo real. Ahora voy a hablar un poquito sobre la arquitectura. Es mucho más complejo para profundizar porque digamos que no todas las organizaciones pueden aplicar la misma arquitectura y no se puede definir una sola porque va a depender de muchas variables, ¿no? De la estrategia de la compañía, del tamaño, del caudal, de las tecnologías que puedan implementar.
pero en función de un gran análisis se pueden determinar 6 pilares fundamentales en una arquitectura que mire hacia el Data Fabric. Principalmente, como punto 1, necesitamos una capa de ingestión, que es la responsable de aplicar ahí, digamos, las normas y las políticas de gobierno del dato, incluyendo la seguridad. En una segunda instancia tenemos la capa de ingestas de datos. Esta capa es la que permite unificar los datos provenientes de entornos multicloud, distintos sistemas, y conectar distintos tipos de datos, estructurados, no estructurados, imágenes, la variedad que existe hoy en día. Como tercer punto fundamental tenemos el procesamiento. En esta capa de procesamiento se produce el refinado de los datos, ¿no? Para garantizar que solo se muestren los datos relevantes. Y esto hace más eficiente la toma de decisiones a partir del autoservicio. Cuarto punto fundamental es la orquestación. En realidad, esta es la capa más crítica, a mi criterio, porque es la más compleja. Acá es donde se hace el trabajo pesado, lo más importante, que es reestructurar todos esos tipos de datos, transformarlos, integrarlos, limpiarlos y hacerlos más utilizables para los equipos de toda la organización. Entonces, este punto es primordial para aplicar un programa de gobierno del dato, porque digamos que en el estadio de madurez de una compañía se van a definir los distintos dominios y en función de esos dominios los casos de uso. Entonces, este Data Fabric tiene que contemplar los distintos casos de uso para que el dato obtenga valor a partir del mayor aprovechamiento que pueda tener en toda la organización. ¿Sí? No focalizarse solamente en determinados dominios, sino que cuanto más se reutilice un dato, va a tener mayor valor. Como quinto pilar fundamental tenemos el descubrimiento de los datos. Esto es una capa donde se muestran los datos, se pueden servir y se encuentran formas de establecer los distintos data marts. Por ejemplo, se pueden integrar un sistema de cadena de suministro, un supply chain, con un sistema de gestión de clientes, un ERP, un CRM, y permite generar nuevas oportunidades de ofertas no sé, de productos a clientes o formas de mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, al tener la integración de diversas fuentes de datos, se pueden aprovechar más para obtener mayor resultado. Como último pilar fundamental tenemos el acceso a los datos. Y esto es importante porque permite la disponibilización democrática de los datos. Esto es una capa de consumo y es importante que se genere en toda una organización la necesidad de recurrir a esta disponibilización de datos, porque lo que hace es, digamos, establecer un camino más claro hacia una cultura de data, que la gente piense y tome decisiones en funciones de los datos, ¿no? Siempre implementando y definiendo bien los roles, los procesos y la tecnología que van a definir quién tiene acceso a qué tipo de dato, cuáles serían las sensibilidades según los dominios, etc. Bien, ahora voy a hablar, creo que es la última filmina sobre los beneficios. Beneficios que tiene este nuevo concepto emergente del Data Fabric son 3. Bueno, en principio la integración de los datos, la automatización. Esto flexibiliza mucho el data management y ayuda a eliminar los hilos de datos y centralizar todas las prácticas de gobierno y calidad de datos en un mismo lugar. Como ya lo mencioné, la democratización del dato. La arquitectura facilita el autoservicio. ¿Sí? Amplía el acceso a los datos a recursos que no son técnicos, como un ingeniero de datos o un equipo de análisis, y permite a que el público en general pueda aprovechar esos datos. Esto, ya lo había mencionado, reduce los cuellos de botella y fomenta una mayor productividad y aprovechamiento de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, los usuarios comerciales pueden tomar decisiones más rápidas porque tienen la información más disponible, más accesible, y eso hace que la transformación hacia una cultura de data sea mucho más eficiente, ¿no? Las decisiones se van a tornar mucho más ágiles.
generando más valor en el dato. Como tercer punto, la mayor protección de los datos. Tener un sistema de integración, digamos que para no comprometer la seguridad se van a aplicar más normas y medidas en función de las políticas determinadas por el programa de gobierno y se implementan controles de acceso, ¿no? Esto garantiza que los datos específicos estén disponibles para determinados roles, determinadas áreas, y esto es lo que avala la implementación de un programa de gobiernos comunitarios, ¿sí? Bien, la arquitectura también, que ya había mencionado en la pregunta de Luis, creo que fue, las arquitecturas de Data Fabric permiten trabajar los datos de una manera en que, por ejemplo, los equipos técnicos de seguridad pueden implementar el enmascaramiento y el cifrado de los datos confidenciales. Entonces ahí se mitigan todos los riesgos relacionados con el intercambio de la nube, intercambio de datos en un entorno de la nube multicloud. Y las vulnerabilidades que tienen los sistemas de por sí, ¿no? Y a su vez está ligado intrínsecamente con las regulaciones internacionales que habíamos mencionado, la GDPR, la CIPA y, bueno, las que están emergiendo ahora en Brasil. Bien, como resumen, a modo de cierre, simplemente les quería comentar que, bueno, para aplicar este concepto, el primer paso requiere fundamentalmente de la toma de decisiones, establecer los objetivos estratégicos hacia dónde avanza la organización, implementar casos de uso, como decía Hernán, siempre ir desde algo pequeño hacia algo mayor, determinar los casos de uso va a ser primordial para poder implementar una estrategia tanto de tecnología como del aprovechamiento de los datos. Así que bueno, esa fue una breve reseña del Data Fabric. Bien. Bueno, continuamos con lo que es un catálogo de datos, como bien antes mencioné. Esta parte la voy a ir un poquito más rápido, así les puedo mostrar en vivo cómo lo implementamos desde la herramienta IBM. Básicamente un catálogo de datos lo que me va a permitir es un portal para que los diferentes consumidores de datos puedan acceder a él, browsear, obviamente dentro del catálogo, según su contexto, según lo que ellos conocen, y de esta manera poder detectar los diferentes activos de datos relacionados a mi búsqueda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un producto de datos o en mi, no sé, mi compañía, tengo que trabajar con un dato de contactabilidad, lo que hago es, precisamente puedo poner directamente datos de contactabilidad y me va a traer los campos, las tablas, los files, los reportes, donde tengo asociado, donde tengo un contexto de datos de contactabilidad. No sé, me va a traer las tablas donde tenga un teléfono, donde tenga una dirección, un reporte donde hago uso de un teléfono, dirección, etcétera. Donde obviamente voy a tener que ir clasificando los diferentes activos de datos según las categorías, clasificándolos según el uso que va a tener, si es un uso privado, un uso público, un uso externo, etcétera, si es altamente confidencial, si es, no sé, confidencial nada más, y de esa manera tengo que ir marcándole, enriqueciendo los diferentes activos para mejorar lo que es la experiencia del consumidor de datos dentro de lo que es este catálogo. Llevado al día a día, lo que todos conocemos, por ejemplo, un e-commerce, no sé, Mercado Libre, si queremos comprarnos un jean, ¿sí? Entro al catálogo de productos de Mercado Libre, pongo jean y me va a dar cientos o miles, en este caso, de opciones. A partir de ir filtrando la información, digamos, en este caso los resultados, estableciendo nuevos criterios, me va a achicar el resultado. Bueno, yo quiero un jean, no sé, de hombre. Listo, establezco la clasificación hombre, ya se me va a acotar el escenario. A su vez, que sea largo, ¿no? Que no sea una bermuda, que sea, no sé, slim o chupín o como quiera, que sea hasta el tobillo o como usan ahora mucho hasta la pantorrilla. Y de esa manera voy a obtener, o sea, voy a llegar a lo que yo quiero. Lo mismo pasaría con este catálogo, o sea, tenemos que generarlo de tal manera de facilitarle al consumidor de datos su experiencia a partir de las clasificaciones, de las etiquetas que le vayamos dando, para que según su contexto, según lo que él conoce, pueda llegar a los activos, ¿sí? Y no importa si es una persona de IT, o si es un analista, o si es un alto ejecutivo, va a terminar llegando al dato, porque de esa manera es que lo fuimos generando, ¿sí? ¿Cómo implementa todo lo que es el Data Fabric
IBM. Bueno, IBM tiene una solución que es un Cloud Pak for Data, que, por empezar, es una plataforma integrada de diferentes servicios, ¿no? O sea, voy a tener los servicios de ingesta o de poder conectarme a fuentes X, Teradata, SAP, no sé, un Data Lake de Azure o de Google, etcétera, o de Amazon. A su vez, puedo transformar esos datos, ya sea generando un ETL, en este caso con DataStage, donde muevo el dato, lo transformo, le aplico la privacidad o lo que tenga que hacer, posibilidad de poder medir la calidad de los datos y también preparar los datos para que luego, no sé, los científicos de datos puedan hacer su magia y ejecutar sus algoritmos para poder predecir, digamos, no sé, ciertas cosas, cuestiones que tienen que predecir. Esto es una plataforma de muchos productos. Lo importante acá es entender básicamente para qué lo voy a terminar usando y de esa manera ir desplegando los servicios que necesito. Obviamente, mientras más servicios vaya desplegando, me va a salir más caro, ¿no? Pero lo que tengo que entender básicamente es para qué la voy a utilizar. Hay 4 pilares fundamentales. Primero, un pilar de lo que es recopilar. Como antes mencionaba Eva, está todo el tema de la virtualización de datos. O sea, es un módulo que me permite virtualizar los datos. O sea, poder conectarme a partir de su metadata a diferentes fuentes diferentes y poder hacer joins en modo virtual, sin necesidad de mover los datos a un lake o moverlos, no sé, a una zona de staging como hacíamos previamente, ¿sí? Me puedo conectar a diferentes fuentes de datos. Hay un montón, ¿sí? Lo mismo poder trabajar con streaming de datos, o sea, a partir de lo que es el Apache o el tema de eventos, poder linkear esos eventos y de esa manera ingestar en tiempo real todos estos datos que se están generando ya mismo, ¿sí? Después tengo el pilar de organizar, son servicios, aplicaciones que me permiten transformar los datos, data stage, trabajar con lo que es calidad, ya sea para medir su calidad o mismo para hacer todos los procesos de remediación. Una vez que entendí dónde tengo la mala calidad, voy a ejecutar las tareas para poder solucionar los problemas de calidad. Generar políticas de acceso al dato, o sea, establecer, bueno, quién puede acceder a qué, o sea, qué grupo de usuarios va a poder leer, va a poder escribir este activo, no, este nadie lo puede ver fulanito nada más. Establecer las reglas de enmascaramiento ahí mismo, decir, bueno, mira, todos los usuarios que tienen este rol, ofuscale esta columna sueldo, ¿sí? Entonces, no importa lo que vayan a hacer, van a trabajar con el activo, pero no van a ver los sueldos reales, lo van a tener ofuscados. Hay varias maneras de hacerlo. Voy a elegir la que más se adecue y me va a ofuscar los datos. Poder generar el catálogo, a partir en este caso de lo que es Watson Knowledge Catalog, que es justamente el servicio, la aplicación, bueno, que ahora vamos a estar viendo, que me permite hacer ese catalogado. Después analizar, son todos productos, bueno, en este caso de Watson, para poder ejecutar todos lo que son los modelos de Machine Learning, o sea, Data Science en sí, y poder exponer, para que los usuarios puedan de alguna manera consumir estos datos y analizarlos, no sé, generar sus dashboards, sus reportes, etcétera. Voy a ir rápido a lo que es en sí el catálogo, porque bueno, estamos ya con tiempo. Bueno, de alguna manera yo tengo que acceder a lo que es el servicio. Esto puede ser como servicio, puedo tenerlo instalado on-premise, lo puedo montar en una nube pública como puede ser la de Azure, la de AWS, o puedo directamente consumir el servicio de la nube pública que tiene IBM, IBM Cloud, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar el IBM Cloud. Básicamente una vez que me conecté con mi usuario y contraseña, voy a llegar a lo que son todos los recursos que tengo disponibles. Y en este caso, bueno, lanzo el IBM Cloud for Data. Me aparece una nueva ventana donde, bueno, básicamente voy a tener un home donde voy a tener ahí todos los proyectos, todos los catálogos que tiene la compañía publicado dentro de lo que es esta nube, ¿sí? Básicamente, para que vean acá el menú, cuáles son todos los objetos que puedo generar. Bueno, por un lado, proyectos. Los proyectos es o sea, un usuario va a poder generar un proyecto para hacer, no sé, sus modelos de data science, para hacer sus ETLs, para preparar los datos, para generar los reportes X. Después puedo generar catálogo de datos. Puedo generar 1, 2, 3 catálogos.
Generalmente las compañías tienen un catálogo, pero bueno, acá el cloud me permite a su vez sesgarlo en subcatálogos. Después tengo todos artefactos de gobernabilidad que me permite justamente Watson Knowledge Catalog. Por ejemplo, generar categorías de datos, o sea, tengo mis dominios. Esto es lo relacionado a banca, relacionado a marketing, relacionado a finanzas, relacionado a la parte industrial, etcétera. ¿Para qué? Justamente es una agrupación lógica de los datos. Siguen algo en común y los termino agrupando según esa categoría. Términos empresariales, me va a permitir generar un glosario de términos. O sea, es un diccionario donde dice, bueno, ¿qué es un cliente? ¿Cuántas veces nos ha pasado que no sabemos qué es un cliente? O sea, alguien de marketing lo define de una manera, alguien de la parte, no sé, de la industria, de la planta industrial lo define de otra manera, y no sé, el gerente comercial lo define de otra manera. Bueno, tiene que estar definido en algún lado, que es justamente un cliente. Y me va a permitir luego poder asociar esta definición empresarial que hizo alguien, un steward, un owner, al activo físico. O sea, si yo acá defino lo que es un cliente, luego lo asocio al activo físico como tal. Clasificaciones, por ejemplo, decir los datos son de uso privado, de uso público, son datos de contactabilidad, datos identificatorios, porque a partir de poder generar estas clasificaciones, yo voy a poder marcar, digamos, justamente los datos, cuáles son los datos privados, cuáles son los datos que tengo que ir enmascarando. Si es, por ejemplo, información personal sensible, seguramente son datos que voy a tener que tener ofuscados. O sea, no tengo que saber, por ejemplo, que fulano es de X religión. No me interesa. ¿Sí? De esa manera, bueno, lo ofusco el dato, que no se vea. ¿Sí? En algunos casos, bueno, hay gente que lo va a poder ver. En otros casos, no. Clases de datos. Acá me permite contextualizar el contenido de una columna. ¿Sí? Tengo una tabla, tengo un archivo donde tengo diferentes columnas. Cada una de esas columnas representa algo. Representa una dirección, representa no sé, un código de aeropuerto en este caso, representa un número de tarjeta de crédito. O sea, le doy contexto. De manera tal de, si yo quiero, bueno, traerme todos los activos donde tengo teléfonos, pondré teléfonos y según esa clase de datos me van a aparecer todos estos activos. Después, bueno, tengo lo que serían las políticas, las reglas, por ejemplo, reglas de enmascaramiento, de ofuscación, decir, bueno, todos lo que son las tarjetas, los campos que tienen tarjetas de crédito, que tiene esa clase tarjeta de crédito, me lo enmascare, que no me permita verlos, que en vez de aparecer el número de tarjeta de crédito me aparezcan XXX, ¿sí? O sea, que no me permita visualizar el dato, ¿sí? Esto siempre es en tiempo, digamos, real, es lo que el consumidor va a ver. Después, obviamente, cuando se ejecuten los procesos, va a trabajar con los datos reales, pero no los vamos a estar visualizando, ¿sí? Tengo lo que es el catálogo. Yo voy a trabajar con este. Básicamente, un catálogo, como dije antes, primero que voy a tener que hacer es ingestar activos de datos. Me voy a poder, de alguna manera, conectar a las fuentes de datos, ¿sí? Y añadir al catálogo, ya sea archivos locales, archivos activos conectados, una conexión. O sea, no sé, me conecto al Teradata y me traigo un esquema X del Teradata. Me conecto, perdón, a un DB2 y traigo los activos de un determinado esquema de una tabla de DB2 o de SQL o la que fuera. Archivos locales, no sé, voy a un data lake, por ejemplo, me traigo todos los que son los activos que tengo en un data lake, ¿sí? De esa manera los importo, es muy sencillo, es un proceso de ingesta, voy, establezco los datos de conexión y se me ingestan automáticamente. Por ejemplo, acá tengo, bueno, en este caso todos activos CSV, donde son archivos, podrían ser tablas tranquilamente, donde tengo definido un propietario. Bueno, acá me puse yo, pero bueno, puede ser cualquier persona, ¿no? O sea, que no siempre va a ser, en este caso, Hernán, va a ser, no sé, el director, no sé, el Chief Financial Officer, el dueño de lo que es, no sé, la parte de Customer, la parte industrial, todos los que son productos, el gerente industrial, etcétera. Donde a su vez puedo ir viendo en este pequeño dashboard, si está asociada, por ejemplo, este RAW, estos son datos crudos que vinieron así de, no sé, de la plataforma de donde los extraje. Este está asociado a empleados. Bueno, en este caso tiene una valoración, etcétera.
Después puedo, obviamente, controlar el acceso, quién puede acceder a qué, de manera muy sencilla. Voy a trabajar con uno. Dijimos que previamente lo que hago yo lo ingesto. Una vez que lo ingesté, lo tengo que empezar a enriquecer. ¿Cómo lo voy enriqueciendo? Bueno, lo primero que voy a hacer es establecer las diferentes clases de datos, las clasificaciones, las categorías. Voy generándolas, ¿sí? Esto obviamente no es que genero cualquier cosa al azar. A medida que voy trabajando con los diferentes dominios de datos, voy obteniendo esa info para poder generar la categoría, para poder generar las clases, para poder generar todo lo que son las políticas. Una vez que las generé, lo que hago es acceder, o sea, en este caso voy a Add-in Customer, y fíjense que tengo una visión general donde básicamente obtengo metadata, donde tengo las diferentes columnas, campos que tiene la tabla archivo, ¿sí? Donde tiene una determinada puntuación, ahora vemos en base a un perfilado, donde le puedo cargar una descripción. Fíjense que este es un campo que dice Customer Alternative Key. Bueno, va a tener una descripción. Código identificatorio agregado. Bueno, esta identificación, esta descripción se la generó un steward seguramente. O sea, no es que yo como parte de, no sé, del equipo de Data Governance tengo que hacer toda esta carga. No, yo tengo que generar el proceso para determinar quién lo va a terminar, digamos, enriqueciendo al activo. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. En el caso de Watson, Knowledge Catalog tiene detrás procesos, digamos, de inteligencia artificial o data science que me va a permitir de alguna manera asociarles términos empresariales, según obviamente la clase de datos, asociarlo lo que es el término al activo, las clases, etcétera. ¿Sí? Pero todo eso tengo que previamente hacer un análisis para poder generarlo. Después tengo el activo como tal. Fíjense que voy a tener, en este caso, bueno, las diferentes columnas con su significado, ¿sí? Con su significado, con algunos ejemplos de datos que tengo. Y de esta manera yo puedo editar alguno, por ejemplo, voy a establecer, no sé, este es el marital status, ¿sí? Donde básicamente le puedo agregar una descripción, no sé, situación, no sé, casado o soltero, por poner algo, ¿sí? Puedo asociarle a algún término empresarial. Obviamente voy a tener que tenerlo cargado. Creo que tengo customer nada más, pero bueno, voy a... creo, cliente, bueno, Sí, decía cliente. no sé, valoración del cliente, pongo por poner algo. Puedo darle una etiqueta, que es darle algún sentido. Esto está, no sé, relacionado a lo que es los empleados. Cualquier otra etiqueta que quiera generar. No sé, es un dato, vamos a ponerle dato sensible. Enero. Ah, bueno, no la tengo creada. Vamos a poner como que también está asociado al cumpleaños, por decir algo. Bueno, aplico los cambios. Y de esa manera voy contextualizando esa columna, ¿sí? Donde acá al costado, obviamente, cuando estoy seleccionando la columna, tengo información, digamos, detallada. Si voy a la visión general previa, fíjense que acá Marital Status ya tengo lo que es la situación de la persona, los términos asociados, la clase de datos es un indicador, es una fecha de cumpleaños, es un código, etc. Y después tengo algo muy piola que es el perfilado. Esto me lo genera automáticamente la herramienta. Me permite ya tener una idea del perfilado, de los datos que tengo para saber si cumplen o no con las ciertas condiciones. Vamos al de Marital Status. ¿Sí? Fíjense que tengo lo que puedo ver acá en este campo, que sé que es un indicador. Esto lo infiere, en este caso Watson. Lo puedo modificar tranquilamente. ¿Sí? Puedo clasificarlo de otra manera. ¿Sí? En este caso le voy a poner, no sé, si fuera el género le puedo poner gender, sí, pero bueno, en este caso no lo es. Tengo acá la distribución de frecuencia. Puedo saber la cantidad de valores distintos que tengo. Fíjense, en mi caso era casado o soltero, married o single. Bueno, en este caso acá justamente me figuran esos dos. Puedo saber el porcentaje, la cantidad de valores.
Si hubiera uno que no lo cumple, supongamos que habría otro, no sé, una P por decir algo, me va a dar acá como que son valores que no cumplen, ¿sí? O sea, son valores excluidos. Por lo tanto, yo sé que ahí voy a tener que el día de mañana establecer alguna regla de corrección de esos datos, ¿sí? Y de esta manera tengo un simple pantallazo de lo que es, digamos, el activo como tal. Lo tengo que ir trabajándolo, obviamente. El acceso. Acá puedo establecer, o sea, añadir miembros. No sé, voy a ponerle, bueno. En este caso, bueno, yo no tengo ningún usuario. O sea, Hernán va a poder accederlo. Obviamente, si esto está dentro de mi tenant, voy a tener todos los usuarios de la compañía. Revisar, puedo establecer una valoración, puedo darle al steward algún feedback sobre esto, encontrar algo que está mal, hay algo que está bien, me gusta, lo valoro, no sé, esto tiene un nivel 5, o sea, lo que me encontré es real, ya está validado, está curado realmente, lo envío. Entonces, de esta manera ya voy, digamos, de alguna manera valorizando los objetos. Fíjense si voy al catálogo de datos, acá, por ejemplo, alta calificación, tengo acá los activos que están más valorados. Obviamente, a medida que todos vayamos dando un feedback, vamos a poder justamente construir en conjunto la valoración del activo como tal. Ahora, algo importante, este es el catálogo. Bueno, ¿cómo hago uso? O sea, accedemos acá como consumidores de datos para, bueno, descubrir que si yo quiero hacer algo relacionado a clientes en este caso, tengo que utilizar este activo. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es, de este lado, si tengo obviamente el permiso, o puedo solicitarlo, puedo establecer que este activo lo quiero añadir al proyecto. Entonces, despliego acá, y acá tengo todos los proyectos que están asociados. Bueno, en este caso es mi proyecto de Data Warehouse, supongamos. ¿Sí? Entonces lo añado. De esta manera, bueno, me dice que ya está añadido, y lo que voy a hacer ahora es acceder al proyecto para usarlo. Voy a ver todos los proyectos, lo cargué en lo que es el Data Warehouse, ¿sí? Acá. Y acá voy a la parte de activos y voy a tener ese activo de datos. ¿Sí? Fíjense que tiene que estar por acá. Acá está, DIN Customer. ¿Sí? O sea que de esta manera yo hago uso de este activo. ¿Sí? Ya sea para hacer un ETL, para ejecutarlo dentro de un proceso de Machine Learning, para lo que tenga que hacer. Después, algo piola que tiene, que es la parte de enmascaramiento, es la parte de reglas. Voy acá a la parte de reglas. Supongamos que justamente, no sé, el sueldo del empleado o algunos campos yo lo tengo que enmascarar. En base, obviamente, a esas reglas, a esas clases de datos que tenemos definidos. Entonces, yo voy a generar una regla. Añadir regla. Nueva regla. De reglas de protección de datos, en este caso. Siguiente. Voy a establecer el nombre. No sé, vamos a poner marital status. ¿Sí? Y acá establezco el criterio. Fíjense que puedo hacer según la clase de datos, según la clasificación, según una etiqueta, según un grupo de usuarios, según el nombre de la columna, según el propietario, según un montón de cuestiones, ¿no? Según un término. O sea, todo esto puedo obviamente ir generando una regla con varias condiciones. Voy a clases de datos. Y después acá poner qué contiene. En este caso voy a buscar la clase. Bueno, no me acuerdo las clases, perdón. Supongamos que fuera esta acá, fecha de nacimiento. ¿Sí? Los que tenemos más de 40 seguramente me van a entender que memoria a corto plazo, en mi caso, a veces falla. Pero ya, acá entonces, según esta clase de datos, estoy diciendo, cuando encontres una columna que tenga la clase de datos, no sé, fecha de cumpleaños, lo que voy a decir es, en este caso, denegar el acceso o generarme una columna, enmascarármela, ¿sí? Columnas de máscara. Y acá le digo, bueno, según obviamente esa clase de datos, vuelvo acá, fíjense que ya me aparece la condición. Y acá tengo lo que va a pasar, este es el valor original, este es el después.
ocultar directamente, que me ponga todas, no sé, en este caso, bueno, me pone una fecha cualquiera, o sea, es una fecha, pero fíjese que es la básica. Sustituir, bueno, ahí hace una sustitución del valor por otra cosa, en este caso por ahí no es lo ideal, ¿no? En este caso, o sea, estaría bueno que me haga, no sé, a mi fecha de nacimiento, que por ahí le ponga la de Eva, a Eva le ponga la de Juli, y de esa manera ofusque los datos con datos reales, pero que no tienen validez, en definitiva. Y oscurecer, que bueno, directamente me ponga por ahí valores cualquiera. Acá puedo tener más opciones, según el plan que contrate. En este caso yo tengo el Lite, que es el gratuito, me da estas 3 opciones, pero tengo otras reglas de ofuscamiento que puedo tener. Entonces, elijo esta, le tengo que poner acá, digamos, una descripción, Sarasa, y crear. ¿Sí? Una vez que la creé, esta regla ya entra en acción. Y el día de mañana, cuando yo esté trabajando con ese campo, le voy a mostrar con una imagen que tengo, supongamos acá en el Social Security Number, fíjense que me aparece XXX. O sea, cuando yo entro al activo, que es esa solapa que yo mostré antes, lo que voy a ver acá, visualizar, es que no me muestra el valor. O sea, va a ejecutar todos los procesos como si estuvieran los valores reales, pero yo no los veo, están ofuscados, ¿sí? Y de ahí puedo establecer la privacidad. Y todo desde una misma plataforma. No es que necesito ir a una herramienta para que me los ofusque, luego vengo acá, los ingesto, establezco las reglas de calidad. No, acá lo tengo todo dentro de una misma herramienta o sea, en este caso, una misma plataforma de datos, con diferentes servicios. Obviamente, según lo que compremos, vamos a tener el acceso o no. Después, si estoy trabajando en un proyecto en particular, no sé, CRM, y quiero hacer uso de un activo, también lo puedo importar desde acá. O sea, voy al activo y digo, bueno, tráeme el activo, importo el activo, pero desde el catálogo. O sea, desde el catálogo. O sea, hago el self-service en este caso. O sea, entro y hago el browseo sobre el catálogo X que yo tengo, activo de datos, pueden ser conexiones, notebook, hay un montón de cosas, y voy lo mismo, en este caso a DIM Customer. Acá tengo una pequeña descripción de lo que es el activo y lo importo. Y de esa manera ya forma parte de mi proyecto y lo puedo utilizar para lo que tenga ganas, ¿sí? Bueno, nos pasamos un poquitito del horario. La verdad que, bueno, nos pasa que manejamos la pasión en este caso, realmente son temas que nos gustan mucho y bueno, hablamos, nos gusta compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias con todos. Espero que les haya servido, es una pequeña introducción. Si alguien quiere, obviamente, hacer un doble check, ya sea en lo que es más el proceso, cómo implementar un programa de Data Governance, o ya vienen trabajando en un programa y quieren validar ciertas cuestiones, o están analizando alguna herramienta para poder generar su catálogo, etcétera. Acá estamos para poder colaborarlos. Nos pueden contactar. Acá vamos a dejar un poco, esperen que voy de vuelta a publicar la PPT, están atrás los datos de contactos nuestros mails, hagan captura siguiendo la pantalla, para poder contactarnos por lo que quieran. Bueno, espero que no se hayan aburrido, por lo menos, que se hayan llevado algo. Y bueno, cualquier cosa, o si alguien tiene ahora una pregunta, yo me puedo quedar hablando un rato más, no tengo problema. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla ahora. Y si no, cuando quieran, nos buscan y estamos para ayudarlos. ¿Sí? Bueno, gente, muchas gracias. Ahí la gente Muchas de gracias a marketing todos. dejó un form, si Muchas después lo gracias a pueden todos. completar como para darnos un feedback.
y de esa manera, bueno, poder mejorar el día de mañana es bienvenido, obviamente. Así que nada, cualquier cosa a su disposición. Que tengan todos un buen día, una buena semana y hasta luego. Un Muchas abrazo con gracias. todos. Nos vemos. Gracias.